Nicolás Maduro sigue ganando tiempo y presumiendo de los apoyos que está recibiendo a nivel internacional, países tan importantes, y nótese la ironía, como Laos, como Uzbekistán o como la República de Guinea Ecuatorial. Estados Unidos acaba de dar el mayor mazazo posible al todavía dictador venezolano. Y es que Nicolás Maduro se está encontrando con dos grandes frentes, uno que es en las calles, otro que es en las redes. Precisamente el grupo Anonymous está filtrando datos de sumo interés y de suma delicadeza precisamente de cara a los intereses del dictador, y ya se han revelado datos de generales, teléfonos móviles y muchos datos sensibles y personales con respecto a la seguridad precisamente de Nicolás Maduro. Un Nicolás Maduro sobre el que incluso se ha llegado a pronunciar un mensaje por parte de Anonymous en el que le amenazan diciendo que va a caer y en el que dicen que tienen incluso sus planes de vuelo, cuáles van a ser sus viajes durante los próximos días, lo cual sin duda vuelve a hacer que Nicolás Maduro tenga todavía más miedo, porque su seguridad lógicamente está en entredicho, porque el peligro al que se expone siguiendo en Venezuela y sobre todo crispando tanto a la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 28 de julio, se le suma una última situación, y es que el país más poderoso probablemente del mundo, o uno de los más poderosos como es el caso de Estados Unidos, acaba de reconocer su derrota, acaba de afirmar que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones en Venezuela con más del 60% de los votos. Lo acaba de hacer el Centro Carter, fundado precisamente por el expresidente estadounidense Jimmy Carter, y cuya jefa de misión, Jenny Lincoln, acaba de desestimar la última teoría del chavismo, que es algo así como que ha habido un ciberataque, como ha habido algo a nivel el ciberfascismo. Habla precisamente Nicolás Maduro estos días, no hace más que inventarse términos al mismo tiempo que hace apología de borrar ciertas redes sociales o ciertas aplicaciones, como es el caso de WhatsApp. Lo cierto es que se encuentra con este tremendo mensaje por parte de, insisto, la jefa de la misión, Jenny Lincoln, que ha estado viendo todo lo que ha sucedido en Venezuela y que señala que no hay ni una sola evidencia de que las palabras de Nicolás Maduro sean ciertas, ni de que existan en este mismo momento demasiadas garantías de que realmente Nicolás Maduro está tratando de mostrar a Venezuela y a todo el mundo que realmente él ha ganado las elecciones y que las actas que él tendría en su poder lo podrían demostrar. No hay evidencias, dice, de que el sistema electoral de Venezuela fuese blanco de un ataque informático durante las elecciones del 28 de julio, dijo a la agencia de noticias Associated Press. Jenny Lincoln, jefa de misión de observaciones del Centro Carter, que coincidió con las proyecciones del triunfo opositor, acaba de denunciar precisamente, tras ser invitada por el Consejo Nacional Electoral, que Nicolás Maduro fue proclamado reelecto tras un periodo de 6 años y que no hay ni un solo motivo para ello, porque el Centro Nacional Electoral no ha publicado después de 12-13 días ni un solo resultado, no detalla absolutamente nada y alega que ese retraso se debe a un hackeo, eso dice Nicolás Maduro, mientras que no existe ni una sola evidencia de ello. De hecho, señala esta señora que las empresas monitorean, que saben cuando hay, precisamente hackeos, cuando hay, interferencias, cuando alguien quiere realmente inmiscuirse en algo, y dice que no hay ni una sola evidencia, que la transmisión de datos de la votación fue por línea telefónica, también por teléfono satelital, no por teléfono satelital, no se hizo a través del ordenador ni de las computadoras, y que no se ha perdido absolutamente nada. Lincoln además recordó que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, dijo que publicaría los resultados de mesa por mesa en la página web y que entregaría precisamente a los partidos políticos cuando se anunciase ese primer boletín. Es una promesa, dice, que nunca cumplió, indica esta asesora del organismo para Latinoamérica y el Caribe. Al mismo tiempo concluye que a pesar de que el terreno de juego era muy desigual, el pueblo venezolano fue a votar. Comenta precisamente, evidenciando que no fue sencillo acudir a las urnas, que estaban tremendamente controladas por Nicolás Maduro, que las grandes irregularidades de la jornada electoral fue la falta de transparencia del Centro Nacional Electoral y la flagrante inobservancia de sus reglas de juego en cuanto a mostrar el verdadero voto del pueblo. Y el Centro Carter concluye, ha analizado los números, dispone junto a otras organizaciones y universidades y confirma a Edmundo González Urrutia como el ganador con más del 60% de los votos.